Code Blue, Room 305. CME Online se complace en presentar un nuevo episodio de Visita a las Ciencias Básicas por nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, quien transmite desde la Universidad Nacional de Perú, Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Hoy presentamos electrocardiografía básica. Saludo. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho de este episodio destinado a revisar aspectos básicos del electrocardiograma. Introducción. El entendimiento de los fenómenos eléctricos, mecánicos y acústicos del ciclo cardíaco constituyen la piedra angular de la función cardiovascular en su conjunto y del corazón en particular. La electrocardiografía es el registro de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón. Estos impulsos producen la contracción del músculo cardíaco. Son representados mediante vectores, los cuales son una forma esquemática para mostrar la fuerza y la dirección del impulso eléctrico. Estos vectores son los que finalmente son representados por el equipo de electrocardiografía, el cual finalmente los transcribe a papel milimetrado en forma de ondas. Derivaciones del electrocardiograma. Hablemos de las derivaciones dentro del electrocardiograma. En un examen de electrocardiograma existen 12 derivaciones que constan de 6 derivaciones estándar, 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF, y 6 derivaciones precordiales, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Derivaciones estándar. Las derivaciones estándar se llaman estándares bipolares 1, 2 y 3 y aumentadas AVR, AVL y AVF. Las derivaciones bipolares fueron llamadas así porque registran la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades. En las derivaciones aumentadas, la abreviatura A se refiere a aumentada, V a voltaje, R, L y F al brazo derecho, brazo izquierdo y pie izquierdo, respectivamente. Estas derivaciones registran el voltaje de la extremidad correspondiente. Analizan el plano frontal y nos informan acerca de si el vector es izquierdo, derecho, superior o inferior, pero no poseen la capacidad de visualizar el plano anterior o el plano posterior. Derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales nos informan el comportamiento del vector en sentido anterior o posterior, derecho o izquierdo, pero no pueden ver el plano superior o el plano inferior. Entonces, al combinar los dos planos indicados por ambas derivaciones, tanto estándar como precordiales, obtenemos el comportamiento tridimensional del vector, arriba o abajo, derecha o izquierda, anterior o posterior. Colocación de las derivaciones. Antes de colocar las derivaciones, vamos a entender lo que son, por qué se colocan en esos puntos particulares de referencia. Imaginemos que las derivaciones son cámaras que se mantienen en diferentes ángulos del corazón. Estas cámaras forman imágenes del corazón en los ángulos en los que han sido colocadas. Al organizar todas esas fotografías que se toman en diferentes ángulos del corazón, obtenemos una imagen en 3D, una imagen tridimensional del corazón. En realidad, se está viendo una imagen 3D del corazón representada en la tira del electrocardiograma. La información completa o tridimensional solo se obtiene al juntar la información de todos los planos observados, que vendrían a ser la información que nos da las derivaciones. Para realizar un examen de electrocardiograma, el paciente se coloca una serie de electrodos, uno en cada extremidad, 2 en las muñecas y 2 en los tobillos. Además de estos, también se colocan electrodos en el pecho,
los cuales corresponden a las derivaciones precordiales. V1 en el cuarto espacio intercostal en el borde external derecho. V2 en el cuarto espacio intercostal en el borde external izquierdo. V4 en el quinto espacio intercostal en la línea clavicular media. V3 entre V2 y V4. V5 en el mismo nivel horizontal que V4 pero en la línea axilar inferior. V6 en el mismo nivel horizontal que V4 pero en la línea axilar media. Morfología del electrocardiograma. Los aparatos de electrocardiograma registran los cambios de la actividad eléctrica dibujando un trazado en una banda de papel en movimiento. Dichos aparatos tienen una velocidad de avance estándar de 25 milímetros por segundo y utilizan un papel con una cuadrícula de tamaño estándar. Cada cuadrado grande de 5 milímetros representa 0,2 segundos, es decir, 200 milisegundos. Por lo tanto, hay 5 cuadrados grandes por segundo y 300 por minuto. De este modo, un fenómeno electrocardiográfico, como un complejo QRS que se produzca una vez cada cuadrado grande, tendrá una frecuencia de 300 latidos por minuto. Al igual que la longitud del papel entre las ondas R informa de la frecuencia cardíaca, la distancia entre las distintas partes del complejo P-QRS-T indica el tiempo necesario para que la conducción de la descarga eléctrica se propague por las distintas partes del corazón. El intervalo PR se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y es el tiempo que tarda la excitación en propagarse desde el nódulo sinoauricular, atravesar el músculo auricular y el nódulo aurículo-ventricular, desciende por el haz de His y recorre el músculo ventricular. Como es lógico, debería denominarse intervalo PQ, pero lo habitual es usar el término intervalo PR. El intervalo PR normal dura de 120 a 220 milisegundos, es decir, de 3 a 5 cuadrados pequeños. La mayor parte de este tiempo corresponde al retraso del nódulo auriculoventricular. Si el intervalo PR es muy corto, o bien las aurículas se han despolarizado desde un punto cercano al nódulo auriculoventricular, o existe una conducción anormalmente rápida de las aurículas a los ventrículos. La duración del complejo QRS muestra lo que tarda la excitación en propagarse por los ventrículos. Dicha duración suele ser de 120 milisegundos, es decir, 3 cuadrados pequeños o menos, pero cualquier anomalía de la conducción hace que tarde más y provoca un ensanchamiento de los complejos QRS. Debe recordarse que el complejo QRS representa la despolarización, no la contracción de los ventrículos. La contracción se produce durante el segmento ST del electrocardiograma. El intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca. Está prolongado en los pacientes con alguna anomalía electrolítica y, lo que es más relevante, debido a algunos fármacos. Una prolongación del intervalo QT de más de 450 milisegundos puede provocar taquicardia ventricular. Aplicación a la medicina. Una vez que hemos visto los aspectos más básicos de un electrocardiograma, hablaremos de una de sus aplicaciones en el campo de la medicina. En esta ocasión hablaremos de las alteraciones del ritmo y del eje cardíaco. Veamos ahora las causas de un ritmo cardíaco irregular. Una causa fisiológica puede ser una arritmia sinusal, que es la que se da con la respiración, mientras que en las causas patológicas podemos tener una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, extrasístoles ventriculares y supraventriculares y trastornos de la conducción sinoauriculares o auriculoventriculares. Ahora veamos las causas de una desviación en el eje cardíaco. Entre las causas de desviación del eje cardíaco
podemos observar que hay específicas hacia la derecha y específicas hacia la izquierda. Las desviaciones de un eje a la derecha pueden ser causadas por una hipertrofia ventricular derecha, un bloqueo de la rama derecha, un hemibloqueo posterior izquierdo. Desviación del eje hacia la izquierda puede ser causada por la hipertrofia ventricular izquierda, el bloqueo de la rama izquierda, un hemibloqueo anterior izquierdo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White o una cardiomiopatía hipertrófica. Despedida final. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Code Blue, room 305. Espere un nuevo episodio todos los martes y jueves. A continuación,